Está con nosotros Carlos Gijón, director nacional de noticias de Teleamazonas. Buenos días, abogado. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Luego del iracundo anuncio del presidente de la República del cierre definitivo de Teleamazonas, los voceros del gobierno ahora hablan de debido proceso. Justamente, el primer punto fundamental en un debido proceso es el juez. ¿Existe o no este juez? O sea, según la ley de radiodifusión y televisión se creó el CONARTEL. Ahora resulta que en un decreto ejecutivo dictado el 18 de agosto ya no existe el CONARTEL, sino el CONATEL dentro del Ministerio de Telecomunicaciones. O sea, legalmente existe un juez. Bueno, legalmente existe un juez que es el CONARTEL. Existe la ley de radiodifusión que establece que existe un organismo que se llama CONARTEL, que está integrado de una manera, de la manera que establece la ley, y al cual le faculta para juzgar las infracciones administrativas o técnicas que pudieran cometer los canales de televisión. Eso dice la ley. Esa ley no ha sido derogada. Para que una ley sea derogada se necesita un acto legislativo expreso de la Asamblea Nacional. Eso no existe. Así que este anuncio del día de ayer de que vamos a ser juzgados por otro organismo, por un organismo nuevo que se llama el CONATEL, nosotros bastaría con preguntarles que por favor nos citen la disposición legal, cuál es el artículo, en qué ley establece que ese organismo nos puede juzgar, porque usted sabe que nadie puede ser distraído del juez competente. Así es un principio fundamental. Es un principio fundamental del derecho. Ahora, otro principio fundamental del derecho: no hay delito sin ley, no hay pena sin ley. Incluso hay delito sin ley. Así el artículo 76, párrafo 3 de la Constitución de la Revolución Ciudadana dice que a nadie se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o en la ley. Tengo entendido que la sanción anunciada por el presidente de la República no está dispuesta en la ley, sino en el reglamento de la ley que fue reformada por un decreto ejecutivo dictado por él mismo. Entonces, ¿qué sustento legal tiene ahora la segunda parte? Es decir, si hay o no hay infracción. No hay, Teleamazonas no ha violado ninguna ley. No existe en la ley un artículo que prohíba lo que el presidente está alegando. Existe un decreto presidencial, pero la Constitución es bien clara y yo creo que todos debemos regirnos a la Constitución. Es algo que incluso el presidente está sujeto a la Constitución. Bueno, el presidente ha señalado reiteradamente, y yo creo que con razón, que el principal logro de su revolución es la nueva Constitución. Eso fue lo que ofreció y lo cumplió. Entonces él es el primero obligado a cumplirla porque es el autor de esta nueva Constitución, justamente para eliminar un sistema político que había secuestrado a los órganos del poder público para fines políticos de la partidocracia. Ahora, justamente aquí hay otro punto. El asunto es que dentro de esta Constitución de la Revolución Ciudadana, el artículo 424 habla de que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país rigen incluso o prevalecen sobre esta Constitución si establecen disposiciones más favorables. Ahora, uno de los pocos tratados justamente ratificados plenamente por el Estado ecuatoriano en agosto del 84, es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y justamente en su artículo 3 dice que no se puede restringir el derecho de la expresión por vías o medios indirectos, tales como abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, lo cual también está pasando, o de frecuencias radioeléctricas. Ahora, ¿considera usted que esta amenaza de clausura para Teleamazonas cae dentro de los abusos que condena la Convención Interamericana de Derechos Humanos? A mí me parece bastante obvio, porque es una amenaza no solo contra Teleamazonas, es una amenaza contra la prensa en general. Es coger un chivo expiatorio para que el resto de periodistas, para que el resto de la prensa vea lo que le puede pasar si intenta practicar o si quiere practicar un periodismo independiente. Esto es una amenaza para todos los periodistas, para todos los medios de comunicación, es una amenaza para la sociedad que tiene derecho a recibir información,
de diversas fuentes, de las fuentes que ellos quieran. Entonces yo creo que esta amenaza hay que entenderla en un contexto amplio, en un contexto general, que no es una amenaza contra un medio de comunicación, sino una amenaza contra la sociedad en general. No es necesario, además, recurrir a los tratados internacionales para entender toda la violación del sistema jurídico que significaría que Teleamazonas, un canal de televisión, pueda ser clausurado por un hecho que no viola ni siquiera la reglamentación, porque yo estoy convencido de que no hemos violado ni siquiera ese reglamento dictado por el presidente de la República, que obviamente el objetivo debe haber sido proteger la intimidad. Es difícil de creer que un presidente de la República haya emitido un decreto para prohibir videos que puedan demostrar un hecho delictivo o que pueda mostrar un hecho irregular. Yo no puedo creer que el presidente de la República dicte un decreto para ocultar las cosas. Es obvio que el presidente de la República dictó ese decreto para proteger la intimidad de las personas, que es un bien jurídico protegido por la Constitución. Así que en la medida que nosotros no hemos atentado, no hemos afectado a la intimidad de ninguna de las personas que estaban presentes en esa reunión, no hemos violado ni siquiera ese reglamento. Justamente, y cuando se habla en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de utilizar las frecuencias radioeléctricas como una amenaza, lo que se busca es eso, es intimidar, amedrentar. O sea, hay que estar entonces todos los días pensando, voy a tener que publicar algo que le guste a este señor o que no lo disguste, porque a lo mejor me va a aplicar el decreto, que él lo interpreta a su manera. Ese es el problema de fondo. Así es. Pero eso es para todos los medios. Así es. Y esa es la ventaja de que tenemos una ley escrita, ¿no? La ley escrita, que es una constitución a la que todos debemos estar sujetos, incluso el presidente de la República. Ahora, justamente, en la propia Constitución, el nuevo sistema de la Revolución Ciudadana, que esto es muy interesante, o sea, la famosa Constitución de la partidocracia del año 98, que tanto se la denigró, pero que también había sido reconocida por sus avances en derechos humanos, resulta que esta es más avanzada. Por ejemplo, ahí se establecía que cuando algo era o se consideraba inconstitucional, había que pedirlo que se declare al Tribunal Constitucional. Pero en la Constitución actual, veamos, el artículo 426 dice: las juezas y jueces, autoridades administrativas, sería el ministro de Telecomunicaciones o el CONARTEL o CONATEL, y servidoras y servidores públicos, el propio presidente de la República, aplicarán, dice, directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, siempre que sean más favorables. O sea, les impone la condición de que incluso de que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen. O sea, ustedes ni siquiera necesitan prácticamente invocar de lo que estamos hablando. O sea, entonces, si tenemos estos antecedentes jurídicos, si estamos viviendo en un régimen democrático, ¿de qué clausura estamos hablando? ¿De qué proceso estamos hablando? El problema es precisamente ese, que quizás no estemos viviendo un régimen democrático, o que estemos viviendo el final de un régimen democrático, que estemos viviendo el final de un Estado de Derecho. Ese es precisamente el problema, y eso es, creo yo, hacia donde vamos, donde podemos llegar, si es que continúa este proceso de intimidación de la prensa y de clausura de medios de comunicación. Porque el Estado de Derecho, como usted conoce, como usted sabe, no significa solamente que el presidente que se eligió por 4 años dure 4 años. Significa que en esos 4 años todos los ciudadanos podamos gozar de los derechos que la Constitución y la ley nos brinda o nos garantiza. Eso es un Estado de Derecho. Entonces yo creo que si se sigue en este proceso, en contra de la ley, en contra de la Constitución que aprobamos en Montecristi, hacia donde estamos conduciéndonos es a la ruptura de un Estado de Derecho. Gracias, abogado Gijón, por su participación en Contacto Directo. Es lamentable que el señor presidente de la República esté tan mal asesorado. Hemos visto aquí con claridad meridiana que esto de la clausura de Teleamazonas carece en lo absoluto de sustento jurídico por disposiciones de la propia Constitución de la República de la Revolución Ciudadana.